Cuesta Fornel. Tengo casi 40 años viviendo en Urdesa, realmente 36. Tres años fueron en Miraflores, pero pasaba todo el tiempo en Urdesa. Lo que más resaltaba eran las casas que estaban con los jardines de la calle. Había la única discoteca de Guayaquil, Epicentro, donde era el centro de reunión, coincidentemente, de todos mis amigos urdesinos. Era una gran gallada, quedaba en el centro comercial de aquí, el de Urdesa, el centro comercial de Urdesa, el que está atrás del comisariato, se llamaba Epicentro. Y bueno, y era lo máximo, el rodeo, o sea, era un sitio para tomar, era un sitio de madera, de dos plantas, estilo americano, o sea, con bancas de madera. Estaba ubicado al lado del Burger King de aquí de Urdesa, donde está ahora, ¿cómo se llama? El Bigote. En el sitio del Bigote, ahí había el rodeo, un sitio que se llenaba para tomar cerveza, para comer, un plato tenía, ahí era eso o eso, pero se llenaba y era un sitio chévere, buena farra. Como en todas partes, la delincuencia hace que vivamos de otra forma. Antes, cuando me preguntaste en la parte anterior, anécdotas, bueno, aquí los niños salían a andar en bicicleta por donde sea de Urdesa, no importaba a dónde iban, o sea, ahora eso es imposible, ¿no? O sea, el tráfico, eso es la parte que más me molesta ahora de Urdesa, ¿no? Es mucho comercio, se ha vuelto muy comercial. Yo estoy ubicado en esa parte comercial. A mí me gusta, me sirve, pero hay cosas como la seguridad, el trato con la gente que va invadiendo las ciudadelas, o sea, así tales como las personas que lavan carros, y esas cosas son un poco los problemas que existen hoy en día. De que se hagan las cosas como hicieron en Los Ceibos, como hicieron cerrar por sectores, o sea, esta calle no tiene más que entrar los que viven en esa calle y punto. O sea, cerrar ciertos sectores para poder controlar un poco más, del tema de la delincuencia, ¿no? Eso es básicamente, y que haya un poco más de seguridad, de que no al ir a la tienda en la esquina, ¡pum!, marchó el celular, ¿no? O sea, que no exista eso, ¿no? Diego Arcos Saavedra, 45 años, de los cuales viví 42 y medio en Urdesa. El Urdesa de los finales de 70, donde yo puedo recordar algo ya 80s y 90s, tuvo evoluciones más sociales que físicas. El barrio en sí sigue muy parecido, ¿eh? Tal vez los adoquines que llegaron por ahí a ciertos lugares, algunas casas que se volvieron viejas, pero yo creo que en un 70 o 80% el barrio sigue siendo el mismo. Quiere que la personalidad no se le vaya. Es como una lucha constante porque alguien quiere permitir que se vaya esa personalidad y el barrio no quiere dejar que se le vaya la personalidad. Es la gente, fue tal vez el tráfico, la delincuencia, el tercermundismo extremo que le ocasionó algunos problemas a un barrio que tú lo querías como tuyo, que lo sigues queriendo como tuyo, que cuando vuelves a pasear por ahí es inevitable que llegue a ti esa palabra o esa frase o esa reflexión que te diga dando la vuelta por el viejo barrio otra vez. Y a mí me pasa que cada vez que estoy paseando por ahí, cada vez que estoy caminando por ahí, siento como que me quiere atrapar. Siento como que me dice, tienes que regresar, tú aquí creciste, tú aquí naciste, ¿por qué te fuiste? Yo creo que el barrio sigue muy parecido, su personalidad está ahí, pero lo que cambió un poco fue la gente, el entorno, por un plano social. Yo nací, crecí, viví en Cedros 207, una cuadra que me cuentan mis padres, eso no lo viví yo, que cuando pasaba un carro, cuando recién se cambiaron Urdesa, todos salían a la calle a ver el carro, porque un carro pasaba una vez a la semana. Yo ya no viví tanto eso, pero yo sí pude jugar fútbol en la calle, en Cedros, donde hoy sería imposible. No solo fútbol, era un barrio en el cual se jugaba fútbol, se jugaba béisbol, se jugaba las cogidas, se jugaba básquet poniendo un aro de una bicicleta sobre la pared. Después te ibas a las peatonales ya, porque ya empezaron a pasar más carros, y las peatonales eran centros
de entretenimiento deportivo interminable e inagotable. En los parques de Urdesa también te ofrecían mucho, porque el parque de Urdesa tenía eventos culturales, musicales, había mucho trabajo social en Urdesa, de la acción cívica Urdesa, y había desfiles en todo Víctor Emilio Estrada. Y yo fui parte de uno de esos desfiles en una bicicleta disfrazado de búho, porque mi papá tenía una licorería que se llamaba El Búho. Entonces me disfrazó de búho, no encontró mejor cosa que yo era la mascota de esta licorería, y era, creo que julio, no, octubre, eran fiestas de octubre y hacía calor, y yo con un disfraz de búho casi me ahogo. Pero Urdesa tenía tanto encanto, lo tiene todavía. Lo que ocurre es que creo que está en diferentes lugares y no lo han juntado para que vuelva a explotar todo ese encanto. Quienes saben cómo sacarlo de la pócima, como que lo tienen guardado, no saben cuándo sacarlo. Urdesa ahora es un viejo mal cuidado, porque tú puedes llegar a ser viejo, puedes tener vejez, puedes llegar a tener mucho tiempo y puede ser un clásico. Es como un carro que se vuelve clásico y tú sabes que lo puedes cuidar. Pero es alguien a quien no lo cuidaron bien en muchos aspectos, y por ahí le empiezan a tratar de regenerar o remodelar, creo yo, de la manera que no es indicada y no va acorde a la personalidad que tiene Urdesa y como debería ser. Yo hoy día veo ciertos lugares de Urdesa y digo, esto no debió ser arreglado así. Esto no encaja aquí. Esto tiene otro color acorde a la personalidad que tiene el barrio y el sector. Yo lo veo a Urdesa un poco cansado, no enfermo, pero lo veo cansado y mal mantenido. Yo sí quisiera tener el poder, primero que nada, para que en Urdesa se mantengan solo los que tienen la personalidad de saber cómo era esto y poder caminar tranquilo. Desafortunadamente, lo que más ahuyenta a la gente de Urdesa es la delincuencia. El saber que podías caminar por Circunvalación, por Bálsamos, por la Victoria Emilio, recibir el aroma así a peste del salado, porque a mí me gustaba, yo debo haber sido un tarado, porque a mí me gustaba ese olor, y sentirlo y caminar con esa calma que no lo podías tener. ¿Yo qué haría? Yo haría definitivamente algo necesariamente en la mente del desadaptado, del antisocial, ¿no? De que puedas caminar completa y tranquilamente, y me encantaría que el parque de Urdesa tenga los mismos eventos culturales que tuvieron en los 80s. Yo esperaba ese evento todos los años como no tienen idea. Yo en ese parque de Urdesa jugué fútbol, jugué béisbol, jugué rugby, veía conciertos a las escondidas, me bañé en esa pileta, porque un día quedamos campeones de un torneo barrial, y la chacota de toda la gente era irse a bañar a la pileta, y nos metimos a la pileta y nos corrió a tolete un guardia privado del sector. Pero Urdesa es mi vida, y cuando voy a ver a mi mamá o a mi hermana, y me voy a dar una vuelta en el carro con mi sobrino, no creo que estoy paseando a mi sobrino, creo que estoy paseando yo. No, yo el estero salado, el uso que le di al estero salado fue un poco más de riesgo, porque lo que hacíamos era que corríamos por encima de ese tubo negro que hay al final de Todos los Santos. Entonces era una especie de reto juvenil, reto infantil tarado, ¿no? Era una especie de que quien podía hacer esto superaba una prueba y eras más bacán entre los amigos. Entonces te parabas encima del tubo negro y tenías que correr a toda velocidad. Qué irresponsabilidad, porque te resbalabas o te caía facilito. Afortunadamente no le pasó nunca a nadie esto y todos pasamos la prueba, el reto, y fuimos más bacanes. Pero no, eso de tirarme al agua, eso ya se lo dejé a mis padres y a mis tíos, que me contaban que se bañaban, que andaban en bote. Sí vi carreras, sí vi muchas carreras. Recuerdo el fin de semana despertarme con el sonido del motor fuera de borda, y sí vi muchas, y me acercaba hasta el puente de entrada de Urdesa, al lado de la gasolinera que se quemó, que ya no está, y ahí te parabas a ver las carreras. Y pasaban las carreras y era espectacular, porque había cualquier cantidad de gente arrumada al puente, dándole la vuelta y entrando casi a Circunvalación, viendo las carreras que había. Yo me llamo Anuar de Jesús Mahagua Chalela, y la dirección de mi casa es Cedros 303 y calle Primera, desde que tenía más o menos 7 años. Eso es 1960. Exactamente, ahí vinimos a vivir aquí. Había muy pocas casas. Por ejemplo, aquí, aparte de la mía, había esta de al lado y esta de acá al lado.
todo era despampado. A mí lo que más me llamó la atención como niño que era, es que acá atrás, donde ahorita es el centro comercial, aquí había la radio Bolívar, era despampado y estaba la antena de la radio altísima. Y yo como niño me embelesaba ver por la noche el foco rojo arriba en la punta que prendía y apagaba. Eso era lo que más me llamaba la atención. De ahí, como le digo, no había muchas casas, la Víctor Emilio, que ahora es comercial, era residencial, puras casas nomás. Y así. Aquí, por ejemplo, al frente, era puro monte, que hasta culebras había. Aquí el vecino tenía un árbol de almendra, no sé qué, y mi hermano con la vecina se subían a los árboles. En ese tiempo estaba recién saliendo el Canal 4. Entonces era una serie que se llamaba China, algo así. Y era una chica con la semejanza de Tarzán que vivía en la selva. Y con mi hermano, con la vecina, decían que era China y se subían a los árboles. Eso no me puedo contar. Bueno, ahora es una metrópoli, se puede decir prácticamente una ciudad pequeñita, porque antes era tan despoblada y desconocida que ni las líneas ni los colectivos casi venían para acá. En cambio ahora hay de todo aquí. Por eso estamos felices aquí en Odessa, porque esto no es para que ir al centro del banco, hay supermercados, comisariatos, boticas, hay de todo aquí. Me da pena que ya sea muy comercial, ya no es la ciudadela residencial como antes. Aunque en mi calle todavía es residencial. Bueno, yo me llamo Julia Montalbán Sánchez y tengo 82 años. Vivo aquí desde enero de 1960. O sea que ya son bastantes años, ¿no? Y para nosotros este fue un cambio de vida muy grande porque nosotros vivíamos en el centro de la ciudad. Vivíamos en Chimborazo, entre Ayacucho y Manaví. En República Dominicana vivimos unos años y otros años en México. Cuando estábamos en México, ya comenzamos a pensar en regresar y a dónde íbamos a vivir, si volvíamos a la casa antigua o bueno, podíamos, ya había comprado mi papá este solar aquí en Urdesa, entonces la idea fue construir aquí. Estando nosotros todos en México, mi papá tenía que venir por las mismas razones de su trabajo a veces a Colombia
que tenían programas allí, y de ahí se pegaba una escapadita acá al Ecuador para contactar con los arquitectos para construir esta casa. Era Rafael Castro Abad y el otro, no me acuerdo ahorita el nombre del otro, pero eran dos hermanos, uno ingeniero y otro arquitecto. En ese momento Urdesa era como un suburbio de Guayaquil. Para entrar a Urdesa, toda esta avenida Kennedy era un lodazal. La familia, cuando nos cambiamos, no querían ni venirnos a visitar porque era como cuando ahora decimos vamos a visitar al sobrino que vive en el Cortijo, que es todo un viaje, ¿no? Y entonces ellos realmente no les gustaba venir a Urdesa porque esto era bien botado. Ustedes recuerda que estos solares, por lo menos a la entrada, antes eran el basurero de Guayaquil. Allí venían a botar la basura. Y allí algunas practicamos aprender a manejar porque había una calle central que no era traficada. Entonces era un poco así como impactante después que esto se vaya haciendo una urbanización. Cuando nosotros llegamos aquí en esta cuadra, habían unas 4 casas. Incluso la calle no estaba pavimentada, era de piedra todavía. Alrededor de nuestra casa todos los solares estaban vacíos. Mi papá, que fue una persona que vivió un tiempo en pueblo, él era de Vince, le atraía mucho la naturaleza. Y algunas ocasiones lo que hizo, sembró maíz en todos estos solares. Los hizo sacar la hierba para que no esté tan feo el panorama, y muchas veces comimos choclo de ese maíz que se sembraba. Otras veces nos dieron por sembrar, habían una florecita que de los pétalos nomás prendían las flores y regábamos esos pétalos y era todo lleno de flores estos solares. Era bien agradable. Lógico, en ese tiempo no teníamos cerramiento y estas ventanales los podíamos tener abiertos, cosa que ahora ni con el cerramiento me atrevo a abrir. Era muy divertido. Alguna vez tuvimos fiesta de fin de año, bailábamos hasta afuera. Habían pocas amigas en este barrio. Por ejemplo, en la esquina allá vivía María Pía Guerrero Valenzuela de Varas, y el esposo era médico y amigo de mi papá. Entonces las familias éramos amigas. Y no teníamos teléfono todavía aquí, ellos sí tenían teléfono. Y de allá nos pegaban el grito, fulanita, la llaman por teléfono, ahí corríamos. Esto era despampado. Creo que al frente estaba la Casa de los Díaz, ahí donde está ahora un gabinete y un almacén de ventas de cuadros. Esa estaba hecha esa casa, del lado de al frente. Unas 2 casas al lado de María Pía. Después, a los tiempos, construyó al frente el hermano Tucho Guerrero. Y así, bueno, ya se fueron poblando, ¿no? Y como se fue poblando poco a poco, había la oportunidad de ir haciéndose amigos de las familias que vivían por aquí. Antes siempre se acostumbraba a cuando en el barrio se cambiaba a alguien, uno los visitaba o le mandaba una tarjetita poniéndose a las órdenes, ¿no? Y esa costumbre se perdieron, pero aquí se podía seguir un poco esa costumbre, porque como llegaban cada año, cada 2 años una nueva familia, tratábamos de ponernos a las órdenes y ayudarlos en lo que estábamos nosotros ya más ambientados. Como es ahora Urdesa. Linda siempre. Tiene uno todas las cosas a la mano. Cuando a mí me dicen que venda la casa y me vaya a vivir por San Borondón o por allá a la costa, yo digo, no, de aquí no tengo por qué cambiarme. Pero tenemos el inconveniente
de que yo veo que es lo mismo cuando el barrio del Centenario era un barrio exclusivo de Guayaquil. Y cuando se construyó Urdesa, todos los hijos de esas personas que vivían en el Centenario se vinieron a vivir acá a Urdesa. Construyeron sus casas y todo. Y ahora está pasando más o menos lo mismo. La gente joven de aquí se ha ido a vivir a San Borondón. Y nos estamos quedando aquí los viejos. Y ya como uno está acostumbrado pues, a tener las cosas a la mano y todo, ya se nos hace duro irnos de aquí de Urdesa. Pero ahora aquí hay mucha inseguridad. Creo que en toda la ciudad hay inseguridad, pero uno se siente aquí un poco más desprotegido. Ya a mí se me metieron por el balcón y bueno, ya no se puede dejar nada afuera, pero hay que aprender a vivir así hoy en día. Bueno, es que como que ha cambiado lo que era un barrio residencial, ya no es barrio residencial. Ahora se está haciendo un barrio comercial. A mí me hubiera gustado que se siguiera manteniendo un barrio residencial sin tantos almacenes, sin tantos restaurantes. Ahora no hay donde parquear. Es un problema. Aquí todos los días peleo porque me cierran la entrada no solamente del garaje, no me puedo parquear al pie de mi casa. Para parquearme tengo que entrar al garaje, que me dejan el pedacito como para que entre el carro. Entonces, esas son cosas que fuera bonito cambiarlas, pero que, no sé, como que cambió el panorama de Urdesa, ya lo convirtieron en un centro comercial, lamentablemente para los que nos vinimos a vivir aquí como un barrio residencial. A veces, por ejemplo, los guardianes que andan por aquí cuidando los carros del restaurante al frente y del de al lado, gritan, acá, venga, dele, con un pito. Yo alguna vez he salido a llamarles la atención. Oiga, esto no es el campo, esto es un barrio residencial. Ustedes no pueden estar gritando de esa manera, pero como casi no quedamos familias, casi todo es negocio, ellos se sienten a sus anchas. Pero eso me fastidia de Urdesa y me gustaría que de alguna manera se pudiera cambiar. Pero han dado rienda suelta a los permisos de construcción para establecimientos y todo. Mi nombre es Patricia León de Maguad y vivo aquí en esta casa desde hace 38 años y me casé con mi esposo Anuar. Y la dirección de esta casa es Cedros 303 y Primera. Hace unos 10 años acá, rápidamente ha evolucionado a como está ahora, pero unos 20 años atrás se mantenía estable, en el sentido de que no había mucho tráfico por las calles aledañas, es decir, internas de Urdesa. Mi comisariato, que siempre estuvo ahí, fue como una tradición en Urdesa, y un poco antes estaba La Favorita, que era pues un bonito almacén. Había también otros almacenes de ropas, de telas, pero básicamente de unos 20 años acá ha venido el cambio brusco, pero era un poco más tranquilo en todo sentido. De hecho, aquí al frente vendieron esa propiedad hace como 5 años y ahí era tranquilo porque era una familia. Ahora han puesto en esa casa una oficina. Desde que vendieron esa casa le hicieron una oficina y entonces hay un tráfico tremendo. Desde las 7 de la mañana entran carros, salen. O sea que... Aquí al lado, por ejemplo, era un almacén que se llamaba Manos. Vendían todos los artículos ecuatorianos. Y era un lugar pues tranquilo porque esta zona no es
no es comercial, por lo tanto él tenía su almacén manos, pero era muy privado, apenas se veía una manito arriba, un letrero con una manito arriba entre el árbol. Entonces ahora ya pues hay bastante letreros luminosos y que indican que venden cosas y cosas así, pero en todo caso hace como 10 años atrás solamente era un poco, mucho más residencial la ciudad. Bueno, cuando recién construyeron el Policentro, nosotros tuvimos la paciencia de irnos de aquí a pie al Policentro. Y como habían 2 vías de acceso hacia el Policentro, todavía no había el puente que está aquí, pues que une el Policentro con Urdesa, la Kennedy con Urdesa, sino que nos íbamos por acá, por la Víctor Emilio Estrada, por donde estaba el Gordo Daniel. Entonces por ahí nos íbamos y regresábamos por acá también. Entonces era muy bonito porque aún veníamos, se nos hacía tan tarde y veníamos hasta como a las 9 aparecíamos, habiéndonos ido como a las 5, pero era porque por la distancia y veníamos a pie. Por mí que se mantuviera como ciudadela, tal como está ahorita, privada. Sí, es imposible que esté privada, pero por lo menos un poco más residencial. Si bien es cierto, el municipio ya aprobó que la Víctor Emilio Estrada, hasta Circunvalación, se convierte en calle, en un aspecto comercial, pero donde yo estoy viviendo quisiera que se mantenga así, es decir, totalmente residencial. Me encanta esta ciudadela porque hay todo. Es el único lugar que a mí que me siento cómoda, y no solo lo digo yo, sino mi esposo. De hecho, muchos familiares quisieran que ya vendamos esta casa y nos vayamos del territorio, pero este territorio, yo en lo que soy testigo de Jehová encuentro que también es útil y práctico para nuestro ministerio, que es la predicación por las calles. Sí, yo les he dicho a mis hermanos, de aquí yo no salgo, sino directo para el cementerio. Cuando me muero, de aquí no salgo. Me llamo Argentina Heredia Melo. Tengo en Urdesa viviendo pues desde el año 60 con la familia Montalbán, que he vivido desde la edad de 1 año. Bueno, mis recuerdos en Urdesa son muy gratos y por eso quise que tomen aquí al lado de este mango que tiene pues la historia con la casa. He vivido un poco más que lo que comentó doña Julia porque yo me quedaba siempre en la casa, entonces he vivido más costumbres del vendedor de fruta que venía todos los días a ofrecer los guineos, las mandarinas, las naranjillas. Como eran tan distantes las tiendas que no habían, entonces todos nos los vendían a ofrecer a la casa. Era muy bonito, ya uno era conocido por todas las personas. A veces decía, bueno, no tengo sueldo, no importa, ya la conocemos, nos dejaban, el señor de las ostiones, y así, cosas. El comercio antiguo, digamos, que era tan bonito, uno conversaba con esas personas que lo respetaban a uno a pesar de su nivel de educación, pero lo respetaban. Lo que ahora ya usted no puede casi entablar amistad con cualquier persona. Eran personas que uno lo veían en cualquier lado, lo saludaban, lo cuidaban si se ofrecía. Ya se fue formando barrio pequeño y haciéndose más grande. Tranquilo, seguro, uno podía dejar las puertas abiertas. Yo me acuerdo que había un árbol de ciruela grande aquí y me gustaba con mis golosinas favoritas, un vaso de cuáquer, con croquetas de arroz de la familia. Aquí me quedaba dormida en el césped porque esto era césped todo. Entonces, ya le digo, son recuerdos muy bonitos. Igual con ellos, porque a mí me criaron desde 1 año ellos. Entonces yo he vivido con ellos, me fui a República Dominicana con ellos, a México con ellos. Solo me alejé un tiempo que yo formé mi hogar, que vivía en Salinas, y después regresé con ella, pues ya que no tenía el papá y a la mamá. Entonces yo soy su asistente, como dice ella. La sabe lo todo. Deja mucho que desear, porque ya no hay, ya le digo, esa amistad, esa calmadería que se podría decir. Yo también jugaba con los chicos días, carnaval, con los Morán, que vuelva a ver esa tranquilidad que uno podía dejar su casa abierta, salir y jugar.
no este encerramiento, pero creo que es imposible, pero soñar no cuesta nada, así que ahí seguimos. Yo soy Ana María Gilbert Jiménez, tengo 61 años, viví en Miraflores desde el 57 al 75 y en Urdesa viví del 77 al 80. En Ilanes, la primera, desde el 77 al 80. Y en las Lomas de Urdesa vivimos desde el 80 hasta el 91, 11 años. Bueno, mi vida desde pequeña se desarrolló en Urdesa porque la mayoría de amiguitos vivían en Urdesa, teníamos el Grill del Rosado, los pocos lugares de diversión muy sencillos estaban en Urdesa. ¿Cuáles eran esos sitios de diversión? El Uso Napoli, que era donde íbamos a tomar helados, estaban los granizados, que se popularizaron en la época 60-70, los mantecados también había en Urdesa. Siempre en Urdesa comenzó el desarrollo del comercio a través de boticas muy pocas, la botica Rex, que era la botica lo máximo en esa época, la botica de los Castells, la botica inglesa, que llevaba a domicilio, pues que eso era una novedad en esa época, y eran los chicos de Urdesa que tenían motos que repartían los medicamentos que se pedían a domicilio. Y bueno, pues siempre se esperaba que algún chico bonito llegara a la casa con el medicamento, ¿no? Me acuerdo los Ortega que vivían en Miraflores, Castells, también, bueno, y así, algunos chicos que en este momento se me escapan los nombres. Urdesa era un barrio maravilloso porque era un barrio familiar, en donde los que llegaron a habitar eran esposos recién casados o relativamente recién casados con hijos pequeños. Entonces crecimos como una gran familia, haciendo olimpiadas, también para conocernos, ¿no?, de barrios. Había también competencias en el Estero Salado, pero eran los chicos los que competían, carreras de bicicleta, ese tipo de cosas sencillas, fútbol, se daba en Urdesa, Miraflores. Poco a poco comenzó a crecer y ya la piscina de Ferretti, que casi todos los urdesinos pasaron por allí, entrenando, el colegio Espíritu Santo, que era el colegio de chicos, el colegio Santo Domingo de Guzmán, que era de chicas, y habían ciertas calles especiales, como la calle Circunvalación, por ejemplo, que era muy, muy ancha, al menos para nosotros en esa época, que no había tanto tráfico. Era la calle, una calle ancha, la calle principal, Víctor Emilio Estrada, tenía parterres. En el parterre habían palmas de cocos, no habían samanes ni nada de esto, palmas de coco donde crecían los cocos y quién sabe quién se los tomaba, no sé quién sería. Recuerdo una vez a todos los chicos cuando salíamos a pasear nos gustaba ir en la parte de atrás de una camioneta, así al viento, y una vez a mí, pacatún, una palma de esas de coco, casi a la altura de Ilanes me dio en la cara y me mandó al piso sentada en la camioneta, pero uno lo que quería era ir así mirando Urdesa por todas partes, que era precioso. O sea, era lindísimo. Ahora Urdesa está muy congestionada. La verdad es que está muy, no podría decir feo, porque feo no es, pero ya no es lo que era. Hay mucho comercio, muchas líneas de buses o muchos buses muy grandes. Es una locura el comercio en Urdesa. A cual más quiere poner algo en Urdesa, ya no hay parqueos. Uno quiere ir a comprar alguna cosa, ya no se puede. Pero antes no era así, era maravilloso. Yo sacaría un poco de negocios, eso es lo principal, dejar lo que el ser humano necesita, una botica, un supermercado, una clínica, un bazar donde se puedan comprar, bueno, antes decíamos bazar, ¿no? Ahora puede que le digan boutique, un sitio donde comprar cosas de primera necesidad, como un regalito, que así había cuando ya hicieron el centro comercial Rosado, había algunos almacencitos bonitos donde uno compraba
compraba detallitos bonitos para regalar. Frente al Rosado también habían, o sea, lo que es ahora mi comisariato, se fueron haciendo unas pequeñas tiendas, entonces había una cevichería, me acuerdo un sitio donde vendían cosas para los que hacían, ¿cómo se llama? Surfer, para los surfers. Estaba también un sitio que vendía alimentos norteamericanos. Bueno, en esa época, cuando yo era chica, uno tenía que ir al centro a hacer todo lo que era comercio. Entonces ir al centro era el día sábado, a comprar los regalos para los cumpleaños, a lo que fuera, al médico. Entonces se hacía viaje expreso a Guayaquil o sea, al centro, para poder comprar alguna cosa. Ahorita ya realmente la vida en Urdesa es invivible. Ya, primero yo pienso en las personas que todavía viven allí, cómo salen de sus casas con ese tráfico terrible desde su garaje, cómo se parquea, si hay una reunión, las familias que van a visitar a esa persona en esa casa. Urdesa también se convirtió en una zona roja, porque al haber tantos comercios, llaman al ladrón, vengan aquí tenemos plata, y entonces se convirtió en zona roja cuando nunca fue. Uno en Urdesa y en Miraflores, que es donde yo viví, dejaba las bicicletas afuera, los carros amanecían con las ventanas abiertas, o sea, vivíamos tranquilos. El Salado era limpio. Yo recuerdo una vez que fuimos a coger jaibas con mi papi, nosotros éramos chiquitos, pero recuerdo haber visto mis pies dentro del agua, o sea, en el fondo, cristalina era el agua y tenía un olorcito agradable. Ahora pues ya no. Como desde los años 70 para acá, ya el olor del Salado es terrible. Todo el mundo dice que va a hacer algo, pero nadie hace nada. Entonces, ¿qué más te podría decir? Mi nombre es Charbel Feijó, oriundo de la provincia del Oro, y yo llegué a Guayaquil en el año 1956, se puede decir, ¿sí? Cuando yo tenía más o menos 5 o 6 años. En Urdesa llegamos acá el 58. En el año 1958, mi papá trabajaba en edificaciones ecuatorianas. En ese entonces los que llevaban la batuta eran los Vinuesa, Arturo Vinuesa, el capitán Vinuesa, Jaime Vinuesa. Entonces mi papá trabajaba para ellos en aquel entonces. En esa época Urdesa, donde estoy en este momento en mi casa, porque nos hemos movido máximo 50 metros de donde vivíamos antes, porque el local comercial que tenemos nosotros estaba hacia donde muere la calle Las Lomas. La parte de arriba del cerro no había nada de casas, era totalmente vacío, no había ni una casa, ni una edificación. Lo único que existía era la guardianía del señor Benjamín, no me acuerdo el apellido, era el guardián de los tanques de agua potable, los que abastecen todo lo que es Urdesa, en la cima de las lomas. Entonces eso era un matorral, pues, ¿no? Las calles que ahora son pavimentadas eran tierra, solamente tierra, polvo, que cuando nosotros subíamos con los amigos de aquí del barrio, como la calle era lastrada, había mucho polvo, se veía las huellas de las culebras, había mucho polvo, entonces se veía las huellas, más o menos el grosor era de unos 7-8 centímetros de las culebras que se arrastraban en ese entonces arriba. Y los juegos de nosotros, en ese entonces no había nada solamente en la televisión no había Atari, cosas de esas no había. Y el único entretenimiento era nosotros nos divertíamos en forma silvestre. Nos gustaba jugar así en el cerro, agarrando panales de abejas, los tumbábamos para comernos la miel de abeja, con los amigos del barrio. En el año 66, 67 más o menos, había venido de Inglaterra una familia apellido Sinister. Hicimos una fiestita aquí en la Avenida Las Lomas, al lado de la casa de Yamil Maguad, el expresidente de la República. Y en esa fiesta la chica llevó el álbum de los Beatles.
el álbum Help, que es la primera vez que yo escuchaba a los Beatles, y con ese disco bailamos. Fue la fiesta, fue algo increíble para mí. De ahí, en aquel entonces soy muy aficionado a los Beatles. Así es. Y otras cosas, entre otras cosas, era también otras anécdotas con los amigos del barrio, cuando jugábamos aquí en la cancha de fútbol, que había una canchita pequeña que jugábamos 7 de cada lado, que justamente colindaba con la casa de Yamil Maguad, Avenida Las Lomas, y la cancha está acá en Dátiles. Y siempre nos reuníamos con los amigos todas las tardes. Era seguro el sábado también, pero de repente las tardes, porque todos teníamos que estudiar. Y todo el mundo decía, vamos a jugar en la cancha de Yamil Maguad. Pero él nunca quedó como nombre, como membrete, la cancha de Yamil Maguad. Y hasta ahora todo el mundo, las personas que tienen mi edad, todos dicen, la cancha de Yamil Maguad. Él nunca jugó pelota, nunca jugó fútbol. Lo único que él, según lo que me cuentan los padres, yo de eso no me fijaba, mis padres me decían que él solo pasaba estudiando. Era un súper estudioso. Pero todo el mundo decía, vamos a la cancha de Yamil Maguad. Y siempre venían los chicos estos de la Avenida Las Monjas. Los Coronel, los Marcelo Burgos, los Zúñiga, Pepe Zúñiga, los Gambarrotti, Tommy Horror, que a jugar en esta cancha de aquí de Dátiles. Yo tenía, creo, 13, 14 años, 15. Esa cancha duró hasta el año 71, creo, máximo. Empezó en la década del 60, ¿no? Ya el 71 ya empezaron a construir, porque era un terreno baldío. Era más o menos el terreno baldío de 80 metros. O sea, una cancha más o menos. Y nosotros entonces, cada vez que venía el invierno, se llenaba de monte y agua, era una laguna prácticamente. Entonces llegaba el verano, mayo, junio, teníamos que nosotros reunirnos con los amigos de aquí del barrio y rozarla. Me imagino que Yamil se habrá asomado por la barda, por la cerca, a ver qué es lo que todos nosotros hacíamos. Nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta. Yamil Maguad en ese entonces tenía, ¿qué? Pues unos 20 años lo ha tenido. Yo tenía 13, 14, 15 años, no más. Urdesa se volvió muy comercial, muy comercial. En todas las calles, en todas las avenidas, todo es comercio. No hay... En la avenida Las Lomas, que es de aquí de la Sexta hasta la Víctor Hermín Estrada, predominan siempre estas compañías de seguro. Los Dazun, los Mocina, los Espinel, Armando Espinel. La casa de los padres la vendieron y ahora funciona, hay una compañía de seguros. Hay boutiques en la avenida Las Lomas. Cuando nosotros jugábamos en esta calle Las Lomas, nosotros jugábamos de largo en la tarde. Pasaba un carro cada 20, 30 minutos en la avenida Las Lomas. Cada 20, 30 minutos. Venía el carro, nos apartábamos, después seguíamos jugando. Inclusive jugábamos hasta las 12 de la noche, los amigos. Pero ahora, cada segundo, casi milésima de segundo pasan los carros. Entonces, mucha gente que vivía aquí en Urdesa se fue a vivir a Los Ceibos, se fue a vivir a San Borondón. Pero sí hay gente que en realidad sí ama a Urdesas, les gusta Urdesa y se han quedado aquí. Por aquí cerca vive el hermano de Guillermo Lazo. Dice él, no, ¿para qué se va a mover de aquí? A pesar que él no estaba aquí desde la década del 60, él vino por los 80 a vivir aquí en Urdesa. Aquí en una cuadra vive el ingeniero Enrique Lazo, que es el mayor de los Lazo. Pero el resto, justamente los clientes que nosotros teníamos en el local, Minimarket Las Lomas, que tiene 50 años, se fundó en el año 1965. En ese entonces había mucha gente que tenía plata, teníamos plata, todos. Había bonanza económica para todo el mundo. Y toda esa gente que teníamos como clientes en el entorno de lo que es el Minimarket Las Lomas,
no existe nadie. Claro que algunos ya fallecieron, ¿no? Pero los otros están en San Borondón, en Ceibos, qué sé yo. Si yo fuera alcalde, me gustaría que Urdesa sea arquitectónicamente como es ahora. Ha cambiado mucho. Las calles que están restauradas, las veredas, hay sitios que ya no hay el cableado de los famosos tallarines, pero sí la paz que había en ese entonces. Todas las casas de aquí tenían el patio hacia adelante y era solo césped. Los chicos que jugaban con sus bicicletas, con sus carritos, dejaban ahí la bicicleta ahí en el patio donde estaba el jardín y se iban para adentro y no pasaba nada. A nadie nunca se le robaban nada. Esa tranquilidad, esa paz, esa ¿cómo te puedo decir? Esa violencia que hay ahora, no había en ese entonces. Entonces, si yo fuera alcalde, como está Urdesa, lo dejara, pero con esa paz y tranquilidad de la década del 60. Hasta el 70-71. Era precioso, pues. Claro. Me llamo Joaquín Orrantia, igual que mi papá. Me dicen Quino, tengo 49 años y vivo en Urdesa desde que nací. Es más, la casa donde estamos se construyó cuando yo nací, así que tiene 49 años, exactamente. Bueno, tan chico tengo recuerdos de fotos y de ciertos videos, ¿no? Con los cuales a veces me recuerdo cositas que pasaban, ¿no? Pero obviamente pues era súper, casi como privado, casi como estar viviendo solo dentro de Urdesa, porque de los recuerdos que tengo, ¿no? Cuando la casa se construyó, esto era todo manglar, era puro manglar. Si al máximo había una casa construida al frente y otras más por acá, pero era casi deshabitado, estaba casi todo deshabitado, y solamente esta calle, digamos, la que estaba habilitada. Y bueno, recuerdo que era muy tranquilo. Los carros no podían andar rápido porque no andaban rápido, ¿no? En esa época iban despacio, eran otro tipo de autos. Cosas así. Yo me acuerdo que, bueno, nosotros andábamos en bicicleta, teníamos 7, 8 años y nos dejaban andar en bicicleta sin ningún problema, sin ningún miedo. Me acuerdo que por acá tuve un accidente en la bicicleta, me caí, se me salió la llanta y me rompí creo como 2 dientes de acá, de adelante. Y nosotros parábamos acá, me acuerdo, en la esquina del Banco Bolivariano, donde queda el Banco Bolivariano ahora, al frente del parque. Nosotros poníamos una piola para parar los autos y pedir en fin de año caridad con el año viejo y todo, y parábamos y los autos paraban y todo. Imagínate, o sea, lo tranquilo y pacífico que era Urdesa, ¿no? Sí, la verdad, esos son los así recuerdos rápidos que tengo, ¿no? Tengo muchos más, pero panas que nos reuníamos, íbamos al parque a jugar, en monopatín en las lomas, bajábamos en monopatín ahí, también teníamos algunos amigos. Bueno, yo me acuerdo que el primer show que no tiene nada que ver con nosotros, pero que yo escuché que habían hecho un show fue aquí encima, creo que por el Cine Maya, donde queda el Cine Maya, hicieron un techo, imitándolo de la cuestión de los Beatles, ¿no? Pero creo que quedaba, hay una plazoleta que queda ahí al lado del Cine Maya, por ahí se treparon y tocaron ahí en el techo. Entonces fue famosísimo en esa época el concierto en ese techo. Entonces fue lo primero que yo escuché de presentaciones. De ahí, bueno, pues ya cuando empezamos con el grupo, los conciertos eran, tocamos en el Urdesa School. Bueno, no era Urdesa, Albán Borja, que es un poco más allá, pero me acuerdo que era en la calle, las presentaciones en la calle. En el Parque Urdesa no, ¿sabes qué no? Yo iba a ver shows ahí. Bueno, ahora último estaban haciendo los Corvettes y se presentaban ahí frente al parque, pero no recuerdo así un concierto frente por el parque, ¿no? La verdad que no, eran para ir a pasear nada más. Bueno, eran otros parques, eran abiertos, no tenían rejas. Bueno, nosotros ensayábamos acá en esta casa, siempre ensayamos acá. Empecé ensayando por el sur, pero luego nos vinimos acá, construimos este estudio. Este era un departamento, ¿no?
una especie de departamento donde vivía mi hermana acá atrás. Y lo adaptamos y lo convertimos en estudio de grabación. Bueno, como todo barrio grande, se volvió muy inseguro, peligroso, no solo por robos y eso, sino porque ya la gente que pasa, que vive por acá, ya empiezas a ver diferentes tipos de gente que antes nos conocíamos todos, ¿no? Ah, el de la esquina es él, el de acá, todos éramos gente conocida, pero ahora ya mucha gente se ha mudado, viene gente con otras costumbres diferentes, que no los conoces, no sabes ni quiénes son, ¿no? ¿Qué vendrán? ¿Por qué? Y cambian el ambiente o hacen mucha bulla, ha cambiado mucho, ¿no? De lo pacífico que era. Dentro de todo, yo aquí alrededor todavía mantengo gente conocida, ¿no? Está mi tía acá al lado, están todavía Aduma acá al frente, o sea, todavía quedan algunos, los jardines que se pasaron acá, que por lo menos también han mantenido un poco la gente conocida por aquí alrededor. Los Gilbert todavía están allá, ¿no? Así que... pero sí ha cambiado. Es más, a mí me da cosas, o sea, las niñas salir, sacarlas adelante, ¿no? Ya es una cosa que te da... Irnos caminando al parque, vamos con cuidado, no lleven cosas, no lleven celulares, no lleven... O sea, es un miedo feo que uno ha agarrado, ¿no? Que a veces uno debería desprenderse de esos miedos, porque de pronto no pasa nada, no tiene por qué pasar algo, pero es como que algo que ya lo hemos adquirido, ¿no? Y se lo estamos pasando a nuestros hijos. Entonces, esa es la única pena que me da. Pero de ahí mi barrio, Urdesa, es lo máximo para mí. A mí me encantaría que sea privado. Me encantaría que lo puedan cerrar. Bueno, sé que lo intentó hacer en algún momento. Pero allá creo que es más fácil, no es tan grande como Urdesa, quizás, ¿no? Y es más fácil unir a las familias, a la gente. Y se han unido en ciertas cosas. Y eso me encantaría poder hacer acá. O sea, tratar de que no sea tan abierto a la gente, al público. Tratar de restringir un poco, ya se está volviendo muy comercial. Entonces, está extinguiéndose. Urdesa definitivamente se está extinguiendo, de lo poco que queda, ya queda muy poco, ¿no? Como tú ves en los libros que tú has hecho, las casas, las que quedan ya no queda nada, son puros comercios hoy en día, ¿no? Entonces me encantaría que lo traten de mantener como un patrimonio, como una ciudadela todavía, no como un lugar comercial, que es lo que se está volviendo ahorita. Y con más seguridad, algo más privado, digamos. Yo soy Eduardo Salomón. Vinimos a Urdesa en el año 60. Vinimos del centro, de la calle Villamil y Mejía, donde quedaba la bahía. Vinimos a Todos los Santos y Circunvalación. Mi papá, mamá, mis hermanos, Jorge, Alfredo y Piedad. Estudiamos en el Abdón Calderón en ese tiempo, entonces el colegio nos quedaba bien cerquita, pero también había transporte de colegio, transporte escolar. ¿Cuánto tiempo viví en Urdesa? Bueno, toda la vida. Estamos ahorita en la casa de mis padres. Entonces salí del país un tiempo a estudiar, pero siempre Urdesa ha sido la raíz, ¿no? Somos como el salmón que regresa a sus raíces, a su fuente. Bueno, Urdesa era un campo. No había un árbol. Todos los árboles que tú ves en Urdesa tienen la edad de Urdesa, 60 años. No había un árbol. Urdesa era calientísimo, el sol pegaba durísimo. El asfalto se derretía. Tú veías el gas del asfalto como salía de la calle y lo veías a lo lejos. Pisabas las calles de Urdesa y te quemaban los pies. Ya, era calurosísimo. Nos escondíamos detrás de los postes porque era el único sitio donde podías conseguir un poquito de sombra. Era caluroso. Bueno, como se estaba recién vendiendo, había más solares vacíos que casas construidas. Entonces el recuerdo de Urdesa es los salitrales, los cruces de los solares vacíos llenos de monte, en el invierno bien verdes y tupidos y llenos de lodo y de charcos, y en el verano secos
polvosos, la maleza seca, seca, seca. Le prendíamos fuego a la maleza. Éramos unos piromaníacos, despelados, ¿no? Había una señora que me la encontré el otro día, me dijo que sí, que ella sí se acuerda cómo le ahumábamos la casa, quemándole todo el solar de al lado de su casa. Y bueno, eran las travesuras de los pelados, ¿no? Era un jardín, puede ser un jardín. Después del desayuno, lo que te decía, bueno, en mi casa nos decían, ya afuera, váyanse a la calle, porque querían limpiar la casa, tenían que trabajar dentro de la casa. Entonces mi madre nos mandaba a la vereda, y de la vereda uno comenzaba a caminar y te encontrabas con un vecino, con otro. Y era fácil conocerse con la gente, ¿no? Porque todos nos sentíamos que éramos del barrio. Y uno que otro muchacho medio tímido, medio acomplejado, medio algo, pero la mayoría muy abiertos, muy libres, Eso hizo de Urdesa yo le llamo la familia urdesina, todos tenemos un apellido Urdesa. Y bueno, y todos los días se veía como las casas se iban construyendo. Las casas se hacían sin cerca. La seguridad era parte de la ciudadela. O sea, no existía la inseguridad. No era necesario tener un policía frente a tu casa, armado, cuidándote. Para toda la ciudadela, desde Miraflores hasta la entrada de Urdesa, yo recuerdo 2 guardias. El uno que trabajaba por aquí por el Rosado, por el supermercado Rosado, que ahora es el comisariato. Era un gordo de unas 400 libras. Y el gordo no podía ni caminar, hermano, pero ese era el guardián. Entonces se podía hacer una sátira del gordo, decir, bueno, ese man, si había algún rollo, llámalo al gordo, pues el gordo no podía llegar. Y la gente se acuerda, alguien en uno de los escritos que yo hice, alguien mencionó el nombre del apellido del gordo. Y otro que andaba en una bicicleta, y las noches frías, las noches eran bien frías. El tipo se forraba, todito, con una capucha, y andaba en bicicleta y más parecía asaltante que guardián. Pero bien chévere. No teníamos que preocuparnos. Yo no me acuerdo una ocasión gritando ladrón, ladrón, cójanlo, como se hacía en el centro de Guayaquil. En el centro sí recuerdo eso. Los arranchones que había en el centro en la época, porque no habían asaltos con armados ni esas cosas que hay ahora, ¿no? Apenas te arranchaban lo que podían y salían corriendo. Así era el crimen en esa época, ¿no? Pero Urdesa súper seguro de mañana, de tarde, de noche. Entonces, mientras las familias iban construyendo sus casas, el barrio se iba llenando y salían caras nuevas todos los días. Y tú no sabías si ese urdesino tenía años o era recién se había mudado, ¿no? No nos dábamos cuenta de eso. Solamente la gente, el barrio iba creciendo, ¿no? Habían sitios donde nos reuníamos, que era, por ejemplo, la Academia de Natación de Ferrete, de José Ferrete, de Pepe y Bimba, con Bolita Garzón también de entrenador. Ahí los muchachos entrábamos a la academia a aprender a nadar, y habían cursos para todas las edades, los niños, los no tan niños, los más jovencitos. Y Pepe y Bimba armaron un equipo de natación para representar a la academia de ellos. Entonces nos entrenaban para ser corredores, nadadores, ¿no? Para competir. Yo estuve ahí, no me acuerdo del tiempo, pero te conocías con gente en la academia. Bueno, el estero salado fue el jardín de la casa. O sea, primeramente estaba abierto todas
las orillas del estero totalmente abiertas. Entonces tú imagínate que tenemos una playita disponible en cualquier ribera del estero. Y seguro toditos los urdesinos en cualquier parte del estero se metieron a bañarse. Yo me metía acá en Todos los Santos, me metí aquí en el puente de la entrada de Urdesa. Aprendimos a pescar, aprendí a caminar en el lodo del estero, ¿no? en la orilla. Nos rebalamos, nos enlodábamos, el lodo del estero estaba en ese tiempo, era puro, era limpiecito. Tú veías los pescaditos nadar ahí desde la orilla, veías mojarras, veías tambuleros, habían robalos. Tengo acá un amigo, Gabriel Morla, que hace poco nos envió en Facebook una foto de un robalo. Te juro que ese robalo tiene unas 50 libras, una cosa inmensa. Una foto cuando él tenía unos 14 años, nos lo cogió acá en Urdesa Norte. El estero salado era lo máximo. El estero salado nos dio a nosotros el chance de sentir lo que era ser libre. O sea, una de las cosas de Urdesa era esa libertad que teníamos los muchachos, de sentirnos de que no había nadie mirándonos, ¿no? Solamente Diosito nos estaba viendo. Y cada uno haciendo su travesura, unos trepándose a las lomas de Urdesa, trepando árboles, cogiendo ciruelas, otros metiéndose a bucear en el salado. Tirábamos una moneda y tú veías la moneda brillar en el fondo del estero. Muy bonito eso. Bueno, Urdesa, primero que nada, es una urbanización que no fue respetada como urbanización. Urdesa todavía es una urbanización y todavía podría recuperar ciertos derechos que tiene como urbanización. Pero no ha habido ningún interés, ninguna voluntad atrás de eso. El problema de Urdesa fue que se hizo una vía para pasar tránsito. La gente que quería ir hacia el norte de Guayaquil, hacia la vía Daule, pasaban por la principal de Urdesa. O sea, pasaban por la urbanización. Eso era una mala planificación de aquella época del municipio. Porque si Urdesa se hubiera quedado como una urbanización, esto hubiera sido un barrio bellísimo de Guayaquil. Todavía lo es realmente, por su ubicación, que en esa época era lejos del centro de Guayaquil. Hoy es cerca, hoy está súper bien ubicado. En esa época hasta los taxistas decían, ¿a dónde van?, te preguntaban. ¿A Urdesa? No, para allá no voy. No querían venir. Y bueno, también se me acuerdo de los taxistas que a los muchachos no los querían traer en la noche porque los muchachos de bandidos salían corriendo, ¿no? Se bajaban del taxi, salían corriendo. Entonces, los taxistas también aprendieron esto lo contó Alejandro Acosta, que se acordaba él que los taxistas nos decían, ¿dónde van? Urdesa. Ah, ya suban. Te subían al taxi, te llevaban al Parque de la Madre y te decían, ahora sí, paguen la carrera y los llevo a Urdesa. Si no, bájense aquí. Como ese era un barrio pesado, la gente decía que había que pagar la carrera. Era el prepago. Porque bueno, ya se había pasado la bola de que los muchachos eran fregaban. A mí me tocó, de toda esa experiencia, sí me tocó salir corriendo porque mi pana me dice, no te preocupes, yo pago el taxi. Y cuando llegamos a Urdesa me dice, chao loco, y salió corriendo. Yo tuve que salir corriendo igualmente, ¿no? El taxista nos persiguió por toda la cuadra y todo. Bueno, quedó la historia, quedó la memoria. Pobre taxista, pero de ahí en adelante ellos también se avisparon y dijeron, paguen la carrera o se bajan aquí en el Parque de la Madre. Bueno, Urdesa podría, si hubiese una voluntad política, Urdesa podría recuperarse como urbanización. Me contaba William Wright el otro día que me topé con él, que hay 17 entradas a Urdesa. Yo no sé cuáles son, pero él me dijo que él las había contado. Y él está tratando de hacer un movimiento, una cosa, para solicitar de que Urdesa se cierre nuevamente. Esa puede ser una solución.
hacer que el tráfico que viene a Urdesa sea de Urdesa. El que viene a hacer alguna transacción con algún negocio, algo en Urdesa, entra, ¿no? Pero que no se permita el fácil acceso para que por aquí pase Raimundo y todo el mundo, como se dice, ¿no? Esa sería una. La otra, importantísima, hay que recuperar el estero salado. El estero salado, quizás el olor del estero salado fue lo que ahuyentó a mucha gente. No solamente las nuevas urbanizaciones y los cambios que se hicieron en la ciudad, pero el estero salado sí ahuyentó a la gente. Y eso fue un descuido tremendo, ¿no? Comenzó desde la construcción, desde la misma construcción de Urdesa, cuando hicieron el primer puente. Ese no era puente y no es puente todavía. Es una represa. Entonces, quizás si la ciudad de Guayaquil tuviese dinero y quisieran hacer una obra de recuperación, podrían coger ese muro que han puesto ahí, romper el muro y poner un puente, ¿no? Eso permitiría que la naturaleza vuelva a lavar el estero, porque el estero se puede lavar solo, muy aparte de toda la contaminación que ha habido y que el municipio está tratando de ajustar. Lo mismo en Urdesa Norte, ¿no? Urdesa Norte está podrido. Habría que hacer lo mismo, ¿no? Limpiarlo. No solamente prevenir lo que le cae al estero, sino el flujo del agua, porque la naturaleza es sabia, ¿no? Entra 2 veces al día la marea para limpiarnos, para limpiar el estero. Pero como tenemos el sedimento bien asentado y nadie lo toca, entonces el sedimento ya tiene 50 años ahí. Pero si yo fuera un loco que pueda hacer lo que le dé la gana en Urdesa, yo cogería todas las motobombas de los bomberos y lavaría las orillas del estero y que salga toda esa porquería y un borre va de nuevo. Yo cogería el terreno que tienen allá donde está el Teatro Centro de Arte. Allá hay una explanada que no se utiliza para nada. Yo cogería toda esa explanada y sería el receptor de todas las aguas industriales del norte de Guayaquil. Y en un espacio, porque ahora hay la tecnología para hacer eso, en un espacio reducido, yo recibiría todas esas aguas, las procesaría y las volvería a meter en el estero, ¿no? Nosotros utilizábamos el estero, el ramal del estero salado, llegaba hasta donde está el comisariato en la vía Daule, en la calle Primera. Nosotros fuimos en bote de remos hasta ese punto, ¿no? Me acuerdo ahí en la casa de la familia Hidalgo, que tenían una bonita casa al pie del puente, la última casa antes de entrar a Miraflores, a mano derecha. Alquilábamos los botes de remo allá en la orilla del tenis club del colegio Vicente Rocafuerte. Habían unos 200 botes. Alquilábamos los botes, nos veníamos remando hasta Urdesa. Y la travesura era hacer algo más porque nos quedaba corto el estero, porque siempre veníamos hacia Urdesa, hacia Miraflores. El puente que cruzaba de Urdesa a Miraflores era bajito. Y en un buen aguaje, el agua del estero tapaba ese puente o ese muro. Entonces cogíamos los botes y entre todos trepábamos el bote al otro lado del ramal. Y ese ramal era una cosa maravillosa. Era una experiencia que solamente, está en el recuerdo, ¿no? Meterse ahí a remar en un estero súper tranquilo, donde vimos loros, unos pájaros inmensos, volar. Vimos iguanas, unos dicen que vieron unos lagartos pequeños. Sí vi lagartos, pero no por ese lado, los vi del otro lado del estero. Las hojas de mangle
poniéndose amarillitas, entonces tenían verdes y amarillos cayendo. Abajo en la orilla ya estaban hasta rojizas, una cosa impresionante de la naturaleza. Solo escuchabas el corte del remo en el agua y escuchabas a la naturaleza, cero ruido, era una belleza. Imagínate ese paraíso aquí en Guayaquil en esa época. La disfrutamos todito, ¿no? Poco a poco el estero, muchas familias tenían sus botes al pie del estero, tenían sus pequeñas muellecitos construidos. La familia Campo Verde tenía un bonito yate, que para la época era niñadísimo. Me topé con Campo Verde, con Robbie, hace unos meses atrás, y le pregunté, oye, Robbie, ¿tu yate, hermano? ¿Qué yate? Me dice, claro, era inmenso para la época, creo que era de 23 pies, 25 pies, ¿no? Pero en ese tiempo lo veíamos como una cosa inmensa, un lindo yate. Carlos Quiñones, el doctor Quiñones también tenía un bote. Ellos paraban, la mayoría de ellos tenían sus botes en el club náutico y de ahí salían a pasear. Entonces tú veías gente esquiando. Tú veías familias ahí paseando en bote, esquiando. Hubo una época que hicieron las carreras de bote. Habían familias aquí, los Camposano Gilbert, medio familias tuyas. Ellos eran fanáticos de las chancletas de carrera. Y esas competencias las hacían, creo que las hacían en el río Guaya. Después vinieron acá al estero y vinieron hasta acá, creo que entraban hasta Miraflores. Ya eso fue, creo yo, años fines de los 60, pudo haber sido años 70, por ahí. Pero volviendo a qué se podría hacer con Urdesa. Urdesa tiene un potencial para la ciudad de Guayaquil que se podría ir, si lo pudiesen ir proyectando, poner un poquito de ámbito cultural, un museíto, no le caería mal, permitir un poquito el acceso a que los restaurantes puedan utilizar las veredas para el café en la vereda, como hay en otras ciudades del mundo, ¿no? En Madrid, la Gran Vía, en París. Sería bonito, porque Urdesa tiene todo, ¿no? Y con el tiempo la gente le puede coger el sabor al nuevo Urdesa, al Urdesa del futuro, porque el del pasado fue lo máximo. El del futuro puede ser, puede convertirse en una cosa maravillosa. Están haciendo reparaciones en veredas, el municipio tiene mucho de eso. Pero principalmente creo yo que sería controlar el tráfico, que sea un poquito más exclusivo para la ciudadela, como hay en otras partes del mundo. Recuperar el estero salado es lo más importante. Quizás poner los alquileres de botes en las orillas de Urdesa. Si el estero salado estuviera recuperado, habrían buenos restaurantes a la orilla del estero, donde es que la temperatura, el clima, la fauna, la flora que hay al pie del estero es fabulosa. Hacer las caminatas, ya tenemos ahora acceso, Urdesa tiene acceso a pie, tiene una conexión vía Parque Zigzag y la ribera de la Universidad Estatal. Caminar de Urdesa al centro es una maravilla, porque está paseando, es uno de los paseos más bonitos dentro de la ciudad de Guayaquil, porque al menos tiene 1 kilómetro de parque, son mangles. Los extranjeros que vienen quieren ver iguanas. Ahora tengo que tener cuidado de no pisar las iguanas cuando paseo en bicicleta en el parque. Y las iguanas de 1,5 metros, grandes. Por ahí hice un escrito de ver las iguanas asoleándose con gafas en los manglares. Muy bonito. Porque las veo, uno se puede comunicar con ellas, ¿no? Se está recuperando esa parte de la fauna, un poco, la flora, pero la vida del agua debería de ser tratado como algo de emergencia, porque aquí hay muchas emergencias para muchas cosas, pero eso es emergencia. Imaginarse el estero salado de Guayaquil recuperado sería el potencial turístico máximo
no de Urdesa, sino de todo Guayaquil. Guayaquil perdió su esencia, su espíritu, cuando mudó su orilla del malecón, que yo la alcancé a conocer en su plena actividad, hasta que la mudaron, creo que en el año 62, 63, la mudaron al Puerto Nuevo. Pero en Guayaquil todo el mundo sabía qué mercancía estaban entrando a Guayaquil y qué estaba saliendo. La mayoría de los guayaquileños, trabajadores, los estibadores, cargaban todo el café, todo el cacao, el banano, todo se cargaba en el malecón. Había un tren, había una pequeña locomotora que cruzaba desde, no sé si llegaba al Club de la Unión, pero iba todo el malecón para poner mercaderías, y las llevaban hasta las aduanas que quedaban, donde está ahora la Universidad de La Espoli. Sí, ese Guayaquil era un Guayaquil sabroso, tropical, con las pepas de cacao en las veredas, en las calles, secándose, viendo el último tratamiento de secado del cacao antes de ser exportado, la balanza pesando, los estibadores cargando ya no un quintal, sino 2 quintales de cacao, ¿no? Pero eso es lo que teníamos de Guayaquil que apenas lo estamos recordando. Esa esencia se perdió. Urdesa perdió también la esencia de ser un jardín, ¿no? Bueno, eso es todo.